Hoy la palabra de Dios está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y comienza con la historia de San Esteban. Esteban es el primer mártir de la Iglesia Católica. ¿Y por qué es el primer mártir? Porque después de Cristo, él fue el primero en entregar su vida por el Señor. Le dijeron, cállese Esteban, deje de estar hablando, deje de estar comentando cosas de Cristo. Y mire que no les prestó atención y se pusieron a refutarlos y se pusieron a renegarle. Ahí lo dice, vamos a buscarlo ahí en Hechos del Apóstol, capítulo 6, versículo 8. Y Esteban tenía el rostro como el de un ángel, pero Esteban tenía algo. Esteban tenía la gracia de Dios y hacía muchos, con el poder de Dios, hacía muchos prodigios y signos, hacía muchos milagros entre la gente, hacía prodigios y signos. A ver, Esteban era el encargado de la bolsa. Escuchen bien, Esteban era el encargado del dinero del grupo de los apóstoles. Era el ecónomo. Era quien se encargaba de buscar el dinero, de administrar el dinero. Y con ese dinero que tenía, más las personas que estaban con él, hacían grandes prodigios y grandes señales. Es decir, ayudaban a las personas, tendían la mano a las personas y no los dejaban solos. Vamos a buscarlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles para que ustedes se den cuenta cómo los apóstoles dijeron que ellos no querían nada con la mesa, no querían nada con las mesas, ni con los cambios, ni con dinero, y que se iban a dedicar a la predicación de la palabra de Dios. Se iban a dedicar a buscar seguidores para Jesucristo, personas que estuvieran con la palabra de Dios. Pedro y Juan fueron arrestados, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5. Desde el capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todos los tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con grande poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues lo que poseían campos o casas lo vendían, traían el dinero a los apóstoles, a los pies de los apóstoles, según la necesidad de cada uno. Así lo hizo José, un levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles le llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Ese vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hacía la comunidad? Agarraban lo que tenía, yo se lo explicaba en estos días, y agarraban y llevaban el dinero de lo que tuvieran, y se lo llevaban a los apóstoles. Y los apóstoles agarraban ese dinero y llegaban y vendían y compraban. No había ninguna necesidad. Pero llegó un momento en que el dinero, hubo quejas de las viudas que no iban a ser atendidas. Y los apóstoles dijeron, ya, no nos dedicaremos al dinero, sino a la palabra. Como iba llegando el dinero, ahí vamos a Hechos capítulo 6. Como iba llegando el dinero, las personas colaboraban y llegaron a quejarse de que cómo podía suceder, y esto lo hemos aplicado estos días, cómo podía suceder que habían viudas que habían sido desatendidas. Entonces el apóstol le dijeron esto. Por aquellos días, como el número 6:1, Hechos, el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos,
porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y le dijeron, oigan bien esto, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Se desligaron. Ahí viene Esteban. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Entonces Esteban, junto con Prócoro, con Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era prosélito de Antioquía, ellos se encargaron de las bolsas, se encargaron del dinero. La gente llevaba su ofrenda y había un consejo económico que eran los encargados de hacer que el dinero llegara, que la comida fuera. Y ellos fueron. Ahora, dice el libro de hoy, el texto de hoy, que Esteban, lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía prodigios y signos entre la gente. Cuando miraba a las viudas, cuando miraba a los enfermos, cuando miraba, Esteban les ayudaba. Tenía la bolsa. Judas, que fue el ecónomo, ¿se recuerdan en estos días que compartíamos? Judas, que fue la persona que acompañó a Jesucristo y era el ecónomo de Cristo, era un ladrón y se robaba todo. Esteban no. Esteban lo que echaban a la bolsa, con eso hacía señales, con eso hacía prodigios, ayudaba a la gente. Pero no solo materiales, sino también espirituales. Y la gente le agarró cariño, porque Esteban hacía las obras de caridad, porque el dinero le alcanzaba, porque no se lo robaba, porque no se lo llevaba. Y resulta que la gente empezó a creer más en Dios, predicaba la palabra, administraba bien, tenía concurrencia o tenía secuencia o era bien visto porque hablaba, predicaba, enseñaba y sus acciones eran iguales. Esteban no andaba robando, Esteban no se quedaba con las cosas, Esteban hacía prodigios, hacía señales, hacía milagros y la gente decía, qué bueno es Esteban y los otros diáconos, qué bueno es Esteban y los otros compañeros. Qué buenos son los apóstoles. Era un hombre a quien habían puesto al frente para que con lo que llegara ayudara a todos y era muy bueno. Y cuando una persona es buena, pues tiene personas alrededor que lo envidian. Y cuando una persona es brillante, pues tiene envidiosos que no quieren verlo triunfar. Y Esteban no se divorciaba de lo que decía y hablaba. Y yo quiero centrarme aquí. Nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque nosotros a veces nos divorciamos, nos separamos, o decimos una cosa en la calle, o decimos una cosa afuera, o decimos una cosa, o hacemos que la gente vea una cosa, pero realmente por dentro somos otra cosa. Vamos bien vestidos, bien arreglados al trabajo y parecemos personas decentes y honradas, pero en el trabajo nos llevamos las cosas. Decía una señora el otro día, padre, me robaron. Y eso. Pues llegaron unas personas a hablar conmigo. Venían con maletín, venían con saco y venían con corbata y venían bien vestidos. Y entonces, pues dijeron que eran unos abogados que llegaron, que necesitaban hablar porque había un problema en la propiedad. Pues yo les abrí las puertas, padre. Y nos pusimos a hablar y yo cuando me fui a hacer el café ya estaban encapuchados y tenían un arma. Y me robaron. Me amarraron ahí con mis hijos, nos robaron todos y se fueron. ¿Cómo la ves? Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Podemos estar muy bien arreglados por fuera, muy bien pintados y muy bien vestidos y pulidos. Pero en las acciones
andamos agarrando las cosas ajenas y nos llevamos lo que no es nuestro. Podemos parecer personas muy buenas, por ejemplo, el hombre casado que lleva a su mujer de la mano y es encimoso con ella y es cariñoso, le abre la puerta del carro, la trata con cariño. Y la mujer dice, mi marido sí me quiere, pero tiene un amor a escondidas. ¿Cómo la ve? Pues tiene una moza por allá guardada. A la esposa le dice de todo, que la ama, que la quiere, la mamá de los hijos, la reina, la princesa. Bueno, pues la sube y la baja al cielo y la mujer le cree. Pero realmente tiene un amor a escondido y le pone los cuernos y le es infiel. ¿De qué le sirve tener buena presentación? ¿De qué le sirve parecer muy bueno? Pero por dentro está dañado. Por dentro está podrido. El empleado que delante de los jefes, muy buenecito, buenas tardes, buenos días. Y dígame, jefe, y ahí está hablándole y ahí está buscando la manera de que el jefe lo halague y estar con él. Pero después, cuando el jefe no está, se pone a hablar de él, lo critica, lo señala, lo hace quedar mal. Y el jefe confiando plenamente en su empleado de confianza en lo mejor, pero mire el comportamiento. Esteban no era así. Esteban, sus palabras, su predicación y los prodigios, las obras que hacía, porque era el ecónomo. Esteban era la persona encargada de administrar el dinero, de hacer obras de caridad. Era pulcro, era limpio y hacía las cosas bien. Hacía las cosas bien. Yo recuerdo una vez por allá, un día que fui para la luna, llegué para la luna, me mandaron por allá. Y había un padre. Y pues nos tocaba predicar y allá en la luna hace frío. Y no había comida y eso era de otro lado. Yo no tenía ni sueldo, no tenía ni nada. Entonces el padre me decía, mire, padre Marco, coma bastante. Tiene que comer mucho. No se me vaya a enflacar porque usted lo mandaron para acá y puede caer en depresión y puede extrañar a su familia y puede quedarle muy lejos y todo le va a cambiar y tiene que agarrar metro y tiene que... Bueno, yo más nada miraba. Pero nunca me dio ni para comprar comida. En el momento que me estaba diciendo no me dio para comprar comida. Bueno. Después, aquí en la luna va a caer nieve. Va a caer nieve. Y hace frío. Y las temperaturas van. Tiene que buscarse un buen abrigo para que se abrigue bien. Y usted sabe que el frío pega. Pero nunca me regaló un abrigo de los que tenía ni nada. Y yo, pues esperaré que pase el mes en la luna, que era que me iban a pagar para gastar el sueldito ahí. Bueno. Pero un día estábamos en la misa. Y me tocaba a mí predicar. Y de ñapas, la lectura era Santiago capítulo 2, versículo 14. Cosas de Dios, vino esa lectura. Yo no lo esperaba, pero así sucedió. Y estaba el padre, ahí estábamos los en la luna ya. Y en esas que me toca a mí, hago la oración y bueno, allá en la luna se predican 5 minutos nomás, no se puede más porque la gente es muy afanada. Muchas ocupaciones, muchos lunáticos. Y bueno, entonces yo llego y explico de Santiago 2.14. Supongamos que venga un padre de Venezuela. Santiago dice, supongamos que llega un pobre a su casa. Y ustedes le dicen, abrígate, come, pero no le dan nada y no tiene un sustento. Supongamos que llega un padre de Venezuela y le diga, mire, come bastante, lo mismo que decía. Abrígate bien porque viene el frío, pero ni comida le dan, ni abrigo le dan. Esa fe está muerta. Una fe sin obras está muerta. La fe debe ir acompañada de obras. Esteban creía en Dios y hacía prodigios, señales, hacía cosas admirables con lo que le tocaba.
Y la gente lo amaba y lo respetaba. Que lo mataron a pedrada después por envidia. Bueno, pero hacía cosas buenas. Bueno, después en la hora de comer en la luna, y cuando estamos, el padre escuchó. Y estamos en la mesa y una señora de la misa que estaba allá, fue allá a una tienda de la luna y compró un pancito, pan, y había café, y agarró a la señora y colocó los panes, uno para el padre y uno para mí. Y yo pues sí tenía hambre porque no había desayunado. Y agarró el padre el pan de él y me dijo, tome, trague, hambreado, usted que está muriendo de hambre aquí en la luna. Yo dije, sí escuchó la palabra de Dios, sí la escuchó, sí la escuchó. Y ojalá esté viendo la misa. Eso no se le hace a un hermano sacerdote. Pero como tenía poder, pues lo hizo. Ya después le hablo de ese tema. Oiga, Esteban, mire cómo lo dice tan bonito, Hechos 6:8. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder. Primero dice que tenía gracia. ¿Y qué es gracia? Bueno, usted puede leerlo en San Lucas capítulo 1, versículo 42. No, Lucas 1:28. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Lleno de gracia significa de santidad, de pureza, de buenas intenciones, de buen deseo. Lleno de gracia significa que estaba full de Dios, lleno de gracia y de poder. El poder Dios se lo había dado, lo que le dijo a la Virgen María, el poder del Altísimo descenderá sobre ti. Tenía autoridad, tenía poder, era el administrador, era la persona que junto con nosotros ayudaban a la gente enferma, a los pobres, a los necesitados, a las viudas. Y Dios hacía prodigios a través de él. Y de poder, ¿qué hacía? Realizaba grandes prodigios, cosas grandes. Se estaban muriendo las viudas, ahí estaba Esteban dándole de comer. Habían huérfanos con necesidad, ahí estaba Esteban. Hacía falta comida, ahí estaba Esteban. Administraba bien los recursos y el dinero y alcanzaba. Pero Esteban también predicaba, también hablaba de Dios. Y ahorita lo van a ver. Hacía grandes prodigios y signos, señales entre la gente. Prodigios, señales. La gente no dice que sean milagros. Vamos a ver aquí en esta Biblia qué dice Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Aquí sí lo dice. ¿Qué era un milagro? Bueno, lo que Jesús hizo. Alimentó a 5,000 personas. Eso era un milagro. Le dio de comer, resucitó un muerto. Ese es un prodigio, eso era un milagro. Y eso lo hacía Esteban. Porque podía, porque tenía, porque era capaz, porque Dios le había dado la gracia de hacerlo. Hacía prodigios entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamados de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia, Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Algunos que venían de diferentes lugares se pusieron a pelear y a discutir con Esteban para destruirlo, pero no podían. Porque también sabía hablar, porque predicaba y hablaba de Dios, pero lo acompañaban las obras, las señales, los milagros que hacía y los prodigios y las obras que hacía con lo que tenía, con lo que le daban, y no lo podían refutar. No habla precisamente de un milagro que haya hecho, no habla que resucitó un muerto, no. Esteban era el administrador del grupo y con lo que tenía y con lo que Dios le había dado y el talento, era un hombre de fe y de Espíritu Santo y hacía grandes cosas de todo índole, materiales y espirituales. Y cuando llegaban a refutarlo, no podían refutarlo. Y si usted lee Hechos capítulo 7, todo el capítulo 7, usted va a ver cómo Esteban narra la historia de la salvación.
cómo Esteban narra la historia del pueblo de Israel. Cómo la Biblia narra que Esteban sabía desde Abraham, desde Isaac, todo lo conocía. Era muy preparado y no podían contra él. Y entonces se arremetieron a lanzarle y decirle, no podían refutarlo. Es lo que hoy yo veo, por ejemplo, con el padre Luis Toro. No sé si lo han visto ustedes en los debates. No ha habido un protestante que haya podido refutar al padre Luis Toro en un debate de protestante. Yo no he visto todavía donde diga, y el padre Luis es muy humilde y reconoce las cosas. Cuando alguien dice algo y tiene la razón, le da la razón. Y ustedes han visto cómo en los debates inclusive le han dicho, lo felicito porque yo no he hablado con muchos, pero usted es una persona muy estudiada. Reconoce, en medio del debate reconoce la humildad de los pastores, reconoce el conocimiento de los pastores, reconocen el amor a la verdad de los pastores. Reconozco que usted ama la verdad y busca la verdad. Lo reconoce y se da cuenta y observa. Y todavía no le he visto reconocer que un protestante le diga, María tuvo más hijos, reconozco que usted tiene. Es verdad. Por el contrario, ellos dicen siempre lo mismo y no lo pueden refutar. Porque la sabiduría que viene de Dios es irrefutable. No se puede irrefutar. Y así le pasaba a Esteban. Y entonces se pusieron bravos. Entonces sobornaron, escuchen, sobornaron a algunos hombres para que dijeran, tenían dinero. Y con el dinero sobornaron a algunos para que dijeran, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y se lo llevaron ante el Sanedrín. Alborotaron al pueblo, a la gente, vamos, llevemos, y se lo llevaron con mentiras, con engaños. Allí presentaron testigos que dijeron, este hombre no ha dejado de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Y empezó, mañana vamos a ver el desenlace, el fin de la historia, cómo muere Esteban apedreado. ¿Qué enseña la palabra de Dios hoy? Pues mira, que hagamos obras, que hagamos cosas que demuestren que somos cristianos, que hagamos obras de caridad y cosas que demuestren realmente que creemos en Cristo. A veces mucha bla, 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 y no hacemos ninguna obra y no mostramos nada de que realmente somos cristianos. Y eso es un error de nosotros. Debemos demostrarle a la gente, debemos mostrarle a las personas las obras de Dios. Debemos mostrarle a las personas que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda, pero también debemos mostrarle a la gente que somos cristianos. Soy cristiano, pues que me reconozcan porque soy generoso, porque abro obras de misericordia, porque ayuda al pobre, porque ayuda al necesitado, porque atiendo a la gente. Y debemos ser como Esteban, que cuando Dios nos dé, debemos ayudar y debemos colaborar y debemos tender la mano y debemos visitar a los enfermos. Pero también debemos unir las palabras con las acciones. Si usted dice que ama a su esposa, no le ponga cuernos. Si usted dice que ama a su papá y a su mamá, pues hágales caso. Si usted dice que ama a su jefe y a su empresa, pues no la robe. Llegue temprano. Si usted dice que ama a su iglesia, no ande hablando de los curas, de las monjas, de los sacerdotes, de su misma iglesia. No se ponga a darle palo y leña y cosas sin sentido y a veces que son chismes y mentiras y cuentos. Si usted dice que ama a Dios, que ama al Señor, una palabras y ejemplo. Por eso en Mateo 23, Jesús llegó a decir, los escribas y los fariseos se han reunido en la cátedra de Moisés. Hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y salen con otra. Bueno, pues, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.